La idea es que por lo menos tengan un panorama general de Jasper, ¿sí? De la tecnología y principalmente del trabajo para tomar un reporte y personalizarlo con el eReport, ¿sí? Que es la herramienta de diseño que tienen los reportes Jasper. Si alguno trabajó con Java anteriormente, conoce que la tecnología Jasper Report es un sistema de un paquete de inteligencia de negocios, ¿sí? Muy utilizado en el entorno Java, ¿sí? Lo que desde TOA se ofrece es la posibilidad de utilizar este servicio de reporting de esta suite de inteligencia de negocio que está disponible en Java, utilizar la parte solamente de reporting desde PHP con un servicio de fuentes, ¿sí? Trabajando contra un socket. Es decir, nosotros tenemos nuestra aplicación Java, nuestra aplicación PHP que está hecha en TOA y nos conectamos mediante socket al 8081 por defecto a un servicio que responde y nos genera los compilados de las salidas Jasper, ¿sí? Este servicio es hecho en Java, es un servlet particularmente, ¿sí? Y tiene las librerías de Jasper, que es la que nosotros copiamos, hacemos deploy, levantamos. En esencia, ¿sí? Todas las salidas Jasper están compuestas de dos archivos principalmente. Uno es el fuente, el .jrxml, y otro es el archivo binario o compilado, ¿sí? El binario compilado no es más que el archivo fuente ya empaquetado en un formato que lo procesa rápidamente Jasper y lo deja preparado y listo para ser hidratado con los datos, ¿sí? No tiene los datos del .jasper, pero para Diaguita es necesario colocar sí el archivo .jasper dentro del directorio de reportes o personalizaciones. La norma sería que ustedes cuando personalicen siempre acarreen el .jasper con el .jrxml, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros desde el jrxml generamos el Jasper, pero hacia atrás no, ¿sí? Es como que compilamos, bueno, normalmente no se podría, digamos, hay gente que puede descompilar, como les decía, Jasper Report es más que nada la librería de reporting. La parte de Java Bridge es el servlet que nosotros tenemos que correr en nuestro servidor de producción, que se levanta en el puerto 181 y que nos permite conectarnos desde nuestra aplicación Diaguita, mediante, al puerto 181, y es donde pedimos la generación de los reportes. La desventaja de esto es que necesitamos nuestro servidor tener sí o sí una máquina virtual de Java, que si bien antes eso era también requerido con XSL para la generación del code, digamos, es como que estamos con PHP, Apache, la plataforma, y también necesitamos una patita de Java, que es la máquina virtual. Yo logré desde mi máquina virtual, haciendo un experimento, digamos, porque tengo muchas VMs, no voy a instalar Java en cada una de las VMs, entonces modificando, TOA por defecto no permite cambiar esto, pero modificando en el núcleo la IP y el puerto, yo redirigí para que las conexiones al Java Bridge sean a mi máquina host, ¿sí? No sean en la virtual. Entonces yo instalé solo una vez Java, que es mi máquina física, y en cada una de las virtuales yo redirecciono las conexiones. Si eso por ahí ustedes necesitan para la producción, bueno, eso se puede hacer, digamos, ¿sí? Viendo que por ahí algunos quieren decir, no, bueno, tenemos ya 3 aplicaciones que utilizan Jasper Report, utilizan la misma versión de la librería, entonces ¿para qué voy a tener 3 Jasper Report corriendo duplicando recursos, ¿sí? Consumiendo recursos innecesarios? Podrían centralizarlos como anécdota nada más. Entonces, una pregunta, ¿sabes si alguna otra sistema de archivo usa Jasper también? El guaraní ya está usando Jasper y Mapuche no sé si lo está usando, pero estaban en la transición, me parece. Guaraní seguro. Guaraní sí, Guaraní estándar. Son los de los Con el Guaraní 3, ¿no es cierto? Sí. Hablando de Guaraní 3. Y Mapuche, lo que yo vi, la versión 1.2 o la 2.2, no sé cómo era la última o anteúltima de Mapuche, no había ya por ahí. Yo revisé al menos y ahí no encontré, pero quizás por ahí para la nueva estén trabajando con eso. En general, el lineamiento
es trabajar o ir migrando todas las tecnologías de salida hacia Jasper, ¿sí? Así que todos los proyectos del CIU trabajen con una tecnología en común que es Jasper. Entonces, si ustedes desarrollan capacidad de personalización, o sea, de manipular Jasper Report, iReport, ¿sí? Que les pueda servir para otros proyectos también del CIU. Y no hacer XSL, XSL4 y cualquier otro tipo de salida que por ahí puedan tener cada sistema. Jasper Reports, los archivos JRXML no son más que archivos XML, ¿sí? Si ustedes venían trabajando con XSL y abriendo y editando tag por tag y sabiéndose los tags de memoria o copiando y pegando tags y trabajando, bueno, Jasper Report es lo mismo. Lo que nos brinda diferencia es un entorno de diseño y de desarrollo de los reportes, que es lo que no teníamos con XSL. Y seguimos utilizando lo que es XPath para manipulación de los datos. Quizás por ahí ustedes personalizando XSL no se dieron cuenta, digamos, de que tenían que trabajar con colecciones de datos de un documento XML. Pero todas las sentencias que ustedes ponían como barrita, barra, convocatorias, barra, registro, era trabajar justamente con XPath, ¿sí? Ahora en Jasper eso cobra un poquitito más de relevancia, ¿sí? Porque ustedes son partícipes al seleccionar cada subconjunto de datos en el diseño, para previsualizar los datos, ¿sí? Ustedes van a tener que especificar eso, ya están especificados, pero si ustedes quieren hacer un nuevo reporte, agregar un nuevo subreporte, trabajando con otro conjunto de datos, por ejemplo, eso ustedes lo van a tener que cargar, ¿sí? La idea sería que entiendan más o menos cómo trabajar. Una anécdota ahí. iReport tiene distintos conectores, ahora más adelante vamos a ver, y entre uno de ellos usamos XML, ¿sí? Particularmente podríamos haber utilizado no solo XPath, sino también todo lo que es XQuery. No sé si alguno manejó o leyó alguna vez. Bueno, XPath es un subconjunto de instrucciones para manipular, un subconjunto genérico para manipular documentos de XML. XQuery es como un SQL para XML, más o menos esa es la similitud. Y el driver que tiene iReport para manejar con XQuery es muy malo, ¿sí? O sea, no soporta muchas de las funciones, entonces nosotros decidimos simplemente usar XPath, ¿sí? Solamente la versión XPath. Y como no teníamos mucha complejidad de manipulación de datos, ¿sí? O sea, de subdividir los conjuntos, entonces directamente optamos por XPath y pasamos toda esa lógica o esa necesidad de parsear los datos, dividir en secciones o organizarlos de otra forma o cruzar con otros registros. Todo eso lo llevamos a la aplicación, ¿sí? Desde Lake. Entonces, ahora vamos a ver después cómo por ahí podemos, donde se definen los métodos PHP para devolver un conjunto de datos, que esos van a ser convertidos después en XML. O sea, la lógica está en PHP de esa manipulación y no. Como les decía, la ventaja de iReport sobre XSL es que incorpora un diseñador, un entorno de diseño y de pruebas de los reportes. Entonces, como que gráficamente tenemos una manipulación al estilo los que trabajaron con Vista Report, exactamente, de la parte de .NET. Bueno, es similar, muy parecido en algunas cosas y como que algunas deficiencias, digamos, si uno lo compara con Vista Report, pero la misma analogía se puede hacer. Obviamente tenemos la ventaja de lo que no pasaba en XSL, cuando ustedes editaban y cometían un error, hasta que no lo corrían dentro del servidor no tenían forma de saber si estaba bien o no. Bueno, una validación inicial de todo lo que es sintaxis y estructura la tienen dentro del iReport, ¿sí? La validación del conjunto de datos no. Para eso justamente pueden hacer, por ejemplo, el preview dentro del iReport para visualizar, ¿sí? Correr el reporte, generarlo y ahí sí, lo estarían viendo. Validando con datos, ¿sí? Que también es otra ventaja contra XSL, que usted tenía que validar sí o sí contra el sistema. Bueno, la evolución de lo que le decía, la parte de diseño y pruebas. Otra cosita que por ahí muchas veces se veían limitados en XSL era el tema de manipulación de variables, ¿sí? No sé si alguno personalizó y quería tener acumuladores o hacer otras cosas. XSL te permitía definir una sola variable y acumular ahí. Con Jasper esa limitación ya no existe.
podemos hacer n cantidad de variables y van a ver que si empiezan a personalizar van a ver que hay muchas variables dentro de los reportes, porque nosotros hacemos una prevalidación de muchos datos, todo lo que es fecha, todo lo que sean campos numéricos, ¿sí? Entonces validamos que venga un valor numérico realmente y lo cargamos una variable y hacemos una expresión de validación dentro de esa variable, o sea, una precondición para la variable, ¿sí? Y lo que no pasaba en XSL es que desde que yo empecé a trabajar en el SIU, ¿sí? De hace más o menos 2 años, nos vimos con el problema de que los usuarios muchas veces utilizando Diaguita en el editor WYSIWYG cargan o pegan contenido desde un Microsoft Office, ¿sí? Microsoft Word, lo estilean, ¿sí? lo definen correctamente ahí como quieren que aparezca, lo pegan ahí, lo guardan y cuando se generaban las salidas en XSL se rompían, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Microsoft Office mete sintaxis puntual para el estilo que no es estándar en muchos casos. Tienen tag de validación if, Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, y esas son sintaxis o estructuras que la maneja puntualmente el Internet Explorer. El componente del parser de XSLFO que manipulaba un XML por tag, ¿sí? Así estándar, no soportaba eso, no entendía eso, entonces se rompían las salidas. Lo que nosotros hicimos en Diaguita fue eliminar la mayor cantidad de esos tags en un punto intermedio del proceso de compilación del XSL. Entonces, en las salidas XSL ustedes perdían casi todos los estilos que el usuario ponía, ¿sí? Habrán visto que se fueron perdiendo y después en un punto dado que quedan muy pocos estilos básicos, ¿sí? Bueno, Jasper Reports mejora muchísimo la manipulación del HTML, o sea, tiene un componente de HTML o los campos pueden ser configurados para que interpreten HTML, entonces lo maneja de forma transparente, 100% a todos estos tags raros y todo este show. ¿Por qué? Porque es un componente que tiene un motor de HTML, digamos, ya medido, ¿sí? Ese componente en Jasper. Entonces todas las salidas que si ahora una de las ventajas de pasarse a Jasper es que todo lo que es HTML, que ahora en XSL se veía por ejemplo solo un listado simple y el usuario había pegado todo con una tabla, con negrita, con un show, bueno, todo eso va a volver a verse en la salida. O sea, no se asusten para, por ejemplo, en la parte de los pliegos, los artículos, si con XSL ven una cosa en el artículo y con Jasper ven otra. Porque ahora Jasper sí asimila el HTML y nosotros dejamos que pase el HTML para que ustedes puedan verlo, y bueno, si el usuario tiene que entrar y editar de nuevo el pliego para que sea bien ahora en Jasper, lo va a tener que hacer, digamos, ¿sí? Otra ventaja, si se quiere, ¿no? Es que muchas veces ustedes cuando personalizaban XSL se instalaban una copia local de Diaguita, ¿sí? Lo corrían ahí, editaban el XSL y lo corrían y lo probaban ahí, como para un entorno de pruebas. Eso no sería necesario ahora con Jasper para casi todas las salidas del sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabajamos con el archivo XML de datos, ¿sí? Entonces tenemos esa facilidad para trabajar con el iReport, el archivo XML de datos, que más adelante vamos a ver cómo es, y previsualizarlo localmente. Donde van a tener más problemas si es, por ejemplo, en las etiquetas para hacer pruebas locales, por ejemplo, ¿sí? Porque las etiquetas se lo construyó de manera que el sistema genere imágenes de los barcodes. Entonces ustedes tenían que copiarse las imágenes de los barcodes del servidor, por ejemplo, localmente, el archivo XML localmente, y además editar el archivo XML de datos y cambiar la ruta donde se invocaría, digamos, el path de las imágenes, ¿sí? Para que localmente puedan reproducir una impresión de etiquetas. No es imposible, pero tiene un pasito extra para la parte de etiquetas. Todo lo que sea la parte de patrimonio, ver etiqueta de la ficha, el imprimir etiquetas masivos que tienen varios, y en el acta también. Ahí están los 3 lugares. Nosotros para Diaguita habíamos empezado trabajando con la versión guía. Sí. Creo que acá. Gracias, mi mamá le dijo
Acá hay una cuestión que nosotros trabajando con iReport y Jasper Report puntualmente vimos que la versión que incluía TOA, que era la 3.8 creo que data del 2009, ¿sí? En el paquetado de librerías, como que tenía soporte para algunas cosas, pero en la versión más nueva, que era cuando nosotros empezamos, era la 5.1, habían otras variables que por ahí nos interesaban poder manipular, ¿sí? Principalmente el componente HTML había mejorado mucho en esta versión. Entonces nosotros lo que hicimos fue tomar la decisión de pasar a la versión 5.1, ¿sí? Y generar un nuevo empaquetado de librerías Jasper para la versión 5.1, ¿sí? Hay una correlación entre la librería Jasper, la librería Java Bridge y otras librerías de PHP que necesitan ser incluidas para que todo funcione correctamente. Nosotros hicimos ese empaquetado, por eso es que le pedimos cada vez que instalen o actualizan que mantengan estas carpetas, digamos, puntuales de Dieguita, las que nosotros distribuimos. Pues las que vienen en todas son de la versión anterior. Puntualmente yo lo trabajé con la versión 1.6, casi todo el desarrollo de los reportes, hasta que un día para el otro el iReport me empezó a fallar. No hubo caso de acelerar y tuve que instalar el 1.7 de la máquina virtual y siguió funcionando. No entré en detalle, pero no encontré cuál fue el problema. ¿Sí? Pero como digo, hice casi el 80% del diseño en la máquina virtual 1.6 y después dejaba y tuve que pasar al 1.7. Misterio de la información. Sí, inclusive dejando la soporte, ¿no? Claro, sí. Bueno, el OpenJDK en Debian, en la versión estable creo que ya está en 1.7, ¿sí? La versión 1.7. Si tienen el Debian, el anterior al estable, el old stable, sería 1.6. Que tenemos un servidor corriendo nosotros puntualmente en esto y funciona, ¿sí? Todas las salidas que están hechas funcionan. Bueno, esto siempre, cada vez que se descarga en internet el iReport, tienen que asegurarse que es la versión 5.1, porque el iReport tiene embebidas las librerías de Jasper y genera o modifica los reportes con la estructura de acuerdo a la versión para la cual pertenece, ¿sí? Bueno, desde el repositorio pueden bajarse las versiones Jasper Reports Java Bridge. Yo lo puse en versión 1.13.0, se llama el zip, pero era porque cuando lanzamos la 1.13 esa era la versión de Jasper que le correspondía. Después, como se mantuvo, digamos, es válido 1.13 o superior. Si después hay algún cambio en algún punto, nosotros vamos a poner 2.2.0, otro zip más, ¿sí? Y así, a partir de esa versión en adelante sería válido ese Jasper. Bueno, y el iReport es el sitio del repositorio del proyecto oficial que está en SourceForge, ¿sí? Lo googlean o entran a SourceForge y ahí pueden ir report files. Siempre vean la versión 1.5.1. Creo que está la 5.1.0, después está la 5.1.2, directamente 5.2. Un par de consideraciones todavía para trabajar antes de trabajar. Hasta la versión, bueno, esto es lo que decía Matías, teóricamente hasta la versión 2.1 por defecto vamos a tener XSL, ¿sí? Configurado que aquí instalan. Creo que, no sé si ya la versión 2.1 por defecto queda en Jasper Report, ya la salida, creo que así es, ahí lo puse mal. Y en la 2.2 ya no habría, esta realidad no habría soporte, o sea, no habría forma de ejecutar salidas XSL del 2.2. Eso se configura en instalación.ini, ¿sí? El archivo. Después, las librerías Jasper Report, o sea, las carpetas Jasper Report y Java Bridge, que están contenidas dentro de este zip, tienen que descargarlas siempre y descomprimirlas en el directorio TOA PHP terceros, ¿sí? Porque como internamente funciona TOA, él las busca de ahí, no podemos distribuirla desde nuestro proyecto por una cuestión de cómo está TOA. No se hizo ese cambio, digamos, ¿sí? Desde Dieguita nosotros proporcionamos dos archivos ejecutables para iniciar el servidor de reportes, ¿sí? En el entorno de producción, que es el para Linux, el Dieguita Reportes SH, y para Linux el Dieguita Reportes.bat, que es el que vamos a utilizar ahora.
dentro del directorio build de Diageo. Y bueno, tanto con OpenJDK como la máquina virtual oficial de Oracle, la doña Sam, funciona, cualquiera de las dos. ¿Sí? Y en la documentación que ahora se está llevando online, wiki mediante, está detallado, digamos, el paso de configuración, ¿sí? Para poder hacer tanto la puesta a punto de un servidor como la parte de reporte, ¿sí? Está en la parte de wiki 2.0, instalación del sistema, ¿sí? Que creo que todo. Sí, todo el paso a paso de cómo configurar el instalación.ini, cómo descargar en terceros, ¿sí? Y cómo iniciar los servicios. Está todo detalladito. Y si hay deficiencias, por favor, sería interesante que ustedes nos comenten y nosotros vamos mejorando, ¿sí? Esa documentación es la idea que vaya evolucionando e incorpore todas las necesidades que ustedes tengan o problemas que ustedes ven o algún paso que nos comimos, digamos, documentándolo, ¿sí? Como para que puedan correr. Mira, a mí, perdón, no te comentaba eso. Sí. Me decían que está bien porque lo quisimos instalar en muchos servidores y quedaron con la versión 3.2, la anterior. Entonces me explicaba él que en algunos lados aparecía un paquete y en otro lado aparecía otro. O sea, no te puedo decir específicamente, pero digamos, no me encantaba eso. Sí, Entonces habría que verlo cuando un servidor se sube de manera esto en la versión vieja porque directamente él me dice, lo que pasa es que ahí en donde es fácil que mira de él. No es eso. Esto era, sí, para la parte de producción, sí, lo que les mostré recién. Para la parte de desarrollo, localmente ustedes por ahí necesitarían instalarse solamente la máquina virtual, el JRE y el iRecord. Funciona, obviamente, es Open, JDK o SAN. Y nosotros solemos iniciar, como en el entorno de desarrollo, manualmente nada más el servlet o el servicio del Casper Record, ¿sí? El que escuchan los 80. Acá yo copié el comando, más o menos como nosotros lo hacemos, que es simplemente ejecutar un jar de Java, ¿sí? Que justamente es el que distribuimos dentro del Java Bridge. Bueno, este Java Bridge.jar es el que se encarga de levantar el servicio, el socket local, en el 8081, o sea, tipo socket. Y si ustedes después van a ver los archivos del servicio para iniciarlo, tanto Linux o Windows, van a ver que tiene un último parámetro, que es un 3 o un 5, que es para cambiar el modo de depuración, ¿sí? La cantidad de información que queremos que el servicio nos vaya imprimiendo en la salida o vaya imprimiendo en el archivo de logs. Si ustedes por ahí tienen problemas cuando van desarrollando para pasar a modo duración, acá le deberían poner un 5. Eso está documentado más o menos en el archivo, en el inicio, y después más adelante. La idea sería que ahora podamos trabajar un poquito viendo el entorno de diseño de iOS. Esto era animaciones todo en la aplicación de LibreOffice, pero como generé un PDF quedaron todos los circulitos marcados. Yo iba a ir marcando y iba a ir hablando uno por uno. Bien. La primera vez que lanzan el entorno iReport, obviamente van a tener un entorno vacío, ¿sí? No van a tener nada de esto acá, esto va a estar vacío, la paleta de propiedades oculta. Y le va a aparecer simplemente la barra acá arriba, ¿sí? Y la barra está vacía, deshabilitada. La idea en general es que nosotros podamos gestionar desde el iReport las conexiones, ¿sí? Las conexiones a nuestros archivos de datos XML que vamos a ir generando desde el sistema, ¿sí? Para lograr este desacople del APC de diseño con el servidor. Eso se gestiona acá, ahora vamos a ver pasito a paso cómo se configura. Lo que les comentaba, uno tiene el iRecord en modo diseño y también puede previsualizar lo que son estos botones acá, ¿sí? XML, Designer, XML y Preview. Si nosotros hacemos clic en XML, vamos a ver, en vez del diseño, vamos a ver el código fuente. ¿Sí? Sí. A ver, como para ayudarles y servirles de ayuda cuando quieran duplicar un subreporte y agregar otro más, pueden venir acá a copiar y venir y copiar la banda de detalle y pegar, o pueden venir en XML, detectar el tag, ¿sí? Tag que engloba desde el detalle, ¿sí? Completo, porque es una banda de detalle y que incluye tal subreporte,
por XML, lo copian, lo pegan, lo ubican bien donde ustedes quieren, porque si lo copian y lo pegan acá, lo va a poner al final de una lista larga, por ejemplo. Y por XML lo pueden ubicar donde ustedes quieren puntualmente. Y ahí después vuelven al diseño y ya lo modifican. Es más rápido. Si ustedes lo copian y pegan acá desde el árbol, a esta banda completa la va a poner, si tienen 5 bandas, la va a poner al final y ustedes van a tener que mover, desplazar, ¿sí? Y posiblemente hayan bandas que tengan validaciones también. Vamos a tratar de ver eso entonces. Entonces cuando mueven, van a tener que ustedes mover a mano la validación. O sea, hay una ventaja. Este es el explorador de elementos que tiene el árbol, digamos, de exploración de los reportes, ¿sí? Van a ver que siempre tiene una estructura general que es la parte de estilos, parámetros, campos, variables, scripts, desde ahí no usamos ninguno, ¿sí? Y después los componentes que son del reporte, la barra de título, la barra del encabezado, page header, después la barra encabezado de columna, ¿sí? O sea, son 2 secciones. Después las bandas de detalles, que por defecto es una y nosotros creamos múltiples de acuerdo a las necesidades que tenemos, ¿sí? de estructurar el reporte. Por último, después cuando finaliza tenemos un pie de columna, un pie de página, un pie de la última página, ¿sí? Algo que pueda aparecer, que ustedes necesitan que aparezca en la última página, lo deberían diseñar en ese contenedor. Un sumario general, por ejemplo, de toda la salida, que es también al final. Y para una parte un fondo, si tuvieran la necesidad de poner el fondo, ¿no? Bueno, ese es el explorador. Después tenemos acá, de este lado, siempre la paleta de propiedades, que esto acá que están viendo. Cada vez que cliquean en un elemento, ustedes van a ver las propiedades que se ajustan a ese elemento particular. Y van a ver también la paleta, ¿sí? La paleta son los elementos de diseño gráfico que vamos a tener disponibles para arrastrar desde acá hacia el entorno que quiero diseñarlo. Por último, acá en la parte inferior siempre van a tener disponible la salida de las operaciones que ustedes realizan. Cuando compilan, cuando previsualizan, siempre se va a ver acá con los errores, etc. Después, acá tenemos un pequeño lupa para aumentar o achicar, digamos, el tamaño de previsualización. Nada más, no afecta al diseño, ¿sí? Simplemente para si queremos ver algo grande o queremos agrandarlo y diseñar en precisión, ¿sí? Y después acá tenemos un iconito base de datos con una flechita, que es donde nosotros accedemos al se llama report query o al editor de la consulta del reporte, ¿sí? Y ahora vamos a ver paso a paso cómo hacerlo. Bueno, era lo que les comentaba recién de los componentes principales de toda salida. Componentes que pueden ser opcionales, ¿sí? O sea, nosotros podemos a veces tener elementos. Si ven acá en el explorador, ahora no, pero cuando trabajen van a ver que algunos componentes dicen, por ejemplo, título o title, está en gris y no tiene elementos que participan, ¿sí? de este arreglo. Eso quiere decir que yo vine acá, seleccioné la banda y borré, por ejemplo, esa banda. Yo tengo disponible para poner un título, pero no lo quiero tener en la salida. Nosotros hicimos una banda de título personalizada, ¿sí? En el page header, porque queremos que aparezcan todos los títulos en todas las páginas. Entonces, después la banda de detalle es la que tiene, la primera banda de detalle es la que nosotros pusimos título del reporte, el número, ¿sí? etc. Y a su vez fuimos agregando otras bandas, le dan clic derecho a o another detail band, ¿sí? O agregar otra banda de detalle. No todo en inglés, el live report, no está prácticamente traducido, solo en parte, no sé, por eso les voy comentando cómo van a ir encontrando realmente, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, nosotros le agregamos el page footer o el pie de página, que es esto acá, ¿sí? Y yo dejé presente en general en todas las salidas la banda de sumario, ¿sí? Por si ustedes quieren personalizar rápidamente y poner un texto al final de todo el reporte, lo podrían arrastrar al elemento de diseño acá y ya estarían agregando texto rápidamente, una nota final o lo que sea. Comencemos. Esta es la parte del report query, ¿sí? Al que acceden haciéndole clic a este iconito de base de datos, ¿sí?
El report query, como yo les comenté, o el diseñador de consultas del reporte, tiene seleccionado por defecto el lenguaje XPath. Cuando ustedes creen un nuevo reporte vacío, acá va a estar SQL. ¿Sí? Si ustedes crean un nuevo subreporte para agregar otra banda, por ejemplo puntual, y la hacen de cero y no duplicando una existente, acá van a tener en SQL. Ustedes van a tener que seleccionar el driver XPath. Este es el manejador, digamos, de consultas. Entonces interpreta lo que yo cargue acá como XPath. ¿Sí? La primera ventaja que ya vemos sobre XSL es, una vez que hayamos configurado la conexión, ¿sí?, de XML, vamos a poder previsualizar los datos acá. La estructura del XML y el contenido de los datos. Lo que está entre paréntesis es los datos de este atributo XML. ¿Sí? Entonces, es muchísimo más eficiente estar viendo acá los datos que por ahí ir en el sistema y hacer ver datos XSL, ver el array que estaba diseñado así, que venir acá, interactuar con el elemento y buscar los campos que yo quiero y darle clic derecho, add field, ¿sí?, por ejemplo, o agregar campo, y lo va a agregar a esta lista de campos disponibles. A esta lista de campos. Claro, esto acá va a mostrar los datos siempre de la conexión activa. Ahora vamos a usar la herramienta. Acá yo tengo seleccionado una conexión que es convocatoria anexo, ¿sí?, que ya tiene los datos del anexo de convocatoria. ¿Sí? Entonces, cuando yo abro el editor de consultas, directamente me va a previsualizarla. Sí, esto es directo. Siempre con la conexión activa actual. ¿Sí? Ven que acá estoy mostrando los datos anexos, por ejemplo, de todo reporte. Si se fijan en detalle, siempre van a ver. Claro, exactamente. Ahora vamos a ver bien cómo se navega, pero básicamente esto es barra convocatoria, datos anexos, arroba el atributo. Esa es más o menos la forma de identificar. Ahora vamos a ver un poquito más detalles. Acá está, por ejemplo. ¿Cómo? Estas, no, estas ya están. Esto es el XML de datos que vienen ya disponibles. Esto ya, cuando ejecutan el sistema, ahora vamos a hacer con la máquina virtual, vamos a hacer una salida, se va a crear ese XML de datos y ustedes lo van a abrir con el iReport. Ahora vamos a hacer paso a paso. Yo les quiero mostrar esto para que no se vean tan perdidos, digamos, con el iReport. Esto por defecto siempre cuando uno inicializa un reporte está vacío. Ahora si ustedes personalizan uno existente, acá ya van a ver los campos disponibles en ese reporte o subreporte. Si no están acá, no están disponibles para el reporte. ¿Sí? Entonces ustedes, por ejemplo, acá nos aparece usuario, tan solo estos cuatro. Nosotros queremos mostrar el usuario en el pie de página que imprimió la salida. Entonces acá tenemos usuario completo, un atributo del tag o del nodo, datos anexos. Si esto es un nodo de XML, del nodo XML datos anexos, el atributo usuario completo tiene el nombre del usuario que imprimió la salida. Esto se incorporó en la 2.0 a pedido de, no sé qué universidad, se hizo la consulta en el foro cómo podía mostrarlo, y como vimos que eso era útil y necesario, lo incorporamos ya también. ¿Sí? Entonces por ahí es interesante de todas las necesidades o particularidades que tienen. Si ustedes siempre por ahí tratan de comentarlo, en vez de que tengan que personalizar y hacer una extensión de algo, pues nosotros podemos incluirlo si es algo que consideramos que es común o que va a servir a más de uno. ¿Sí? ¿Sí? Eso es algo bueno. ¿Sí? Acá está la parte de usuarios, ya lo agregamos. Y estos son datos que siempre están en todas las salidas, datos anexos, siempre en todas las salidas que ustedes diseñen del sistema deberían tener datos anexos, que es la fecha, la institución, la sigla, el logo de la institución. Sigla institución también en el 1.14 se agregó a pedido también de alguien que estaba personalizando, y vimos que era... Claro. Claro, lo del Twitter, exactamente, que querían la sigla de la institución. Después acá siempre hay path_dir temp, que es una variable que nos dice la ruta al directorio temporal, que eso es, por ejemplo, para una consulta en el foro que querían agregar una imagen acá. Cuando ustedes quieren agregar una imagen, tienen que copiarlo en algún directorio, por ejemplo, imágenes, y tienen que referenciarlo de alguna forma. Lo mejor es a través de esta variable, ¿sí? Esta variable le da la ruta al directorio temporal del Diaguita, ¿sí? El Diaguita aplicación temp, hasta ahí.
ustedes después pueden navegar y con punto barra ir descendiendo, o sea, subiendo hacia atrás en el nivel y volviendo, por ejemplo, de temp, volver hacia diaguita, hacia el directorio, hacia la raíz de aplicación, y si le dan punto otra vez, un segundo, van a volver hasta diaguita y así. Pueden salirse de diaguita si quieren, ¿sí? La idea sería que no. La idea es que si tienen que copiar imágenes, los copien en el lugar puntual que es en el directorio IMG, www.img, por ejemplo, ¿sí? Entonces se salen a esta aplicación, ponen www, ¿sí? /img mi imagen.png, y ahí ya invocaron dinámicamente una imagen, ¿sí? Que no estaba dentro de la estructura ni está la ruta completa, digamos, acá, ¿sí? Pero queda dinámico. Si ustedes lo prueban localmente, después tendrían que hacer una estructura de directorio similar que se asemeje a esa ruta, digamos, ¿sí? O editar el XML de data y cambiar el path dirtem cuando prueban localmente. Eso vamos a ver si lo podemos hacer. Ya viendo un poquitito en detalle lo que es la estructura, antes de pasar después a las personalizaciones en sí, es cuando ustedes trabajaban con XSL y editaban una salida, ustedes tenían un solo archivo presente, ¿sí? Y ustedes, yo digamos soy un editor, entonces no sé cómo le transmitieron a ustedes el hecho de elegir qué salida de qué operación, ¿sí? Pero suponiendo que ya tienen identificada una salida para la ficha de solicitud de suministro, ¿sí? Ustedes saben que este es el XSL que tienen que editar para editar la solicitud, el PDF de solicitud de suministro. Con Jasper lo que van a tener es una composición de el archivo fuente, el archivo .jasper, el binario que yo les comentaba, y además surgió una estructura o una necesidad de organizar un poquito todos los archivos que componen una salida Jasper. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros diseñamos un archivo Jasper con un maestro, un archivo maestro, que es el contenedor, el que nos da márgenes, encabezado, pie de página, los bordes, y después prácticamente incluimos subreportes o reportes más pequeños que hacen algo en particular, algo puntual. Esto lo hicimos así por dos cuestiones. Una, para tener solo en el maestro toda esa configuración, y dos, porque desde Jasper para trabajar con las colecciones de datos es muy complicado hacerlo todo en un solo reporte, y vamos a tener que crear tantos data source, ¿sí? Tantas fuentes de datos dentro del report como subreportes íbamos a necesitar para poder segmentar los datos del XML, ¿sí? Para poder dividir y enfocarnos, por ejemplo, en los renglones del pliego, en las cláusulas particulares del pliego, ¿sí? En los datos generales del pliego. Cada uno son subconjuntos de datos de un dato general. Bueno, para trabajar eso íbamos a tener que crear múltiples data sources. Podríamos haber hecho, y sí podríamos haber hecho, sería un reporte mucho más complejo de lo que es actualmente. Nos pareció más sencillo hacer subreportes que tengan un trabajo puntual, ¿sí? Enfocado y delimitado. Entonces ustedes pueden duplicar después esos subreportes con mucha facilidad, ¿sí? Y eso es donde justamente nosotros hicimos así, encaramos el reporte de solicitud de suministro, cuando generé toda la salida y el insert de convocatoria. Después, no en el 100% de los casos, pero en el 70% era copiar y pegar el subreporte, ajustarlo a lo que necesitaba la siguiente salida y así sucesivamente. Fue mucho más fácil, digamos, que diseñarlo todo en un solo reporte, ¿sí? Este directorio, por ejemplo, para las 6 fichas solicitud suministro que identificamos que ese era el XSL, van a tener con este mismo nombre, van a tener un punto .jrxml, el fuente del maestro, un punto Jasper, que es el binario del maestro, y un directorio, ¿sí? También que va a incluir todos los subreportes que contienen esa salida, ¿sí? Esto es algo importante que ustedes entiendan y focalicen eso, porque cuando tengan que personalizar la salida de la solicitud de suministro, van a tener que copiar estos dos archivos y este directorio completo al directorio de personalización. O se lo van a tener que traer localmente, personalizarlo, trabajarlo, previsualizarlo, funciona, copiarlo al directorio de personalización Jasper del servidor, ¿sí? Van a tener que hacer esos pasos, ¿sí? Y no se pueden olvidar de este directorio, ¿sí? Porque es el sistema de inclusión de personalizaciones de Diaguita no
no está diseñado para contemplar las nimiedades que nosotros tuvimos con Jasper. ¿Sí? Que esto es un dicho, digamos, pero bueno, fue en pos de facilitar un poco lo que. Un caso con la convocatoria. Cuando queremos personalizar la salida de la convocatoria, en XSL ustedes buscaban 6 fichas convocatorias.xsl, ¿sí? Que están dentro del directorio XSL/convocatorias. Cuando van a trabajar con Jasper, ustedes se van al directorio de Diaguita, aplicación, Jasper, a la etapa convocatoria, ¿sí? Vieron que cada proceso general más o menos equivale a un directorio que hay una cierta correlación en etapas, ¿sí? Carpetas. Y dentro de la carpeta convocatoria van a ver que hay muchas salidas, digamos, que le va a asustar un poco y ustedes van a decir, no, copio todo, pego todo y eso es lo que me va a funcionar en el servidor para la personalización. Sí y no, digamos. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan personalizar, por ejemplo, solo la ficha general o solo el anexo, supongamos. Entonces no es necesario copiar todo el resto, porque acá seguía todavía. Sí, haremos archivos. Para la salida de la ficha es 6 fichas convocatorias .jrxml, el .jasper, el binario, y el directorio que contiene los subreportes. Si vemos un poquitito en detalle, el directorio contiene subreporte de cláusulas particulares, tanto el fuente como el objeto, de datos generales, ¿sí? La bandita de datos generales, o sea, la sección de datos generales, que es lo que decía esta separación. Después, la parte de observaciones, como no sé bien por qué, pero lo hice todo con subreporte también. Entonces, mi observación fue copiar y pegar, sí, y la firma también. Y acá está la parte, por ejemplo, de renglones, que es muchas veces lo complicado para diseñar o tienen cosas intrínsecas que es bueno duplicarlo, ¿sí? Entonces, o dicen, no, quiero personalizar y agregar una columna más, entonces ustedes copian, pegan este acá, hacen otro y prueban con otro rápidamente y dejan el original acá sin mucho problema. E incluyen el renglones 2 o el renglones pers, ¿sí? Cualquier, desde el maestro, digamos, ¿no? Entonces es como un pequeño tip para poder trabajar en ese sentido. Yo siempre les estaba hablando del archivo de XML de datos, ¿sí? No les estaba comentando bien de dónde sale, cómo lo traigo, de dónde se genera, bueno, por qué trabajamos con XML desde Jasper, ¿sí? Toda una cuestión que viene, como Diaguita trabaja con XSL y el proceso de manipulación de XSL es sí o sí hidratarlo por medio de XML, es algo que ya se venía trabajando de esa forma y algo, vamos a decir, heredado. Cuando fuimos a Jasper, lo que hicimos fue tratar de no cambiar el proceso de manipulación de los datos, que es toda la parte PHP de la aplicación, ¿sí? Entonces, todo eso siguió intacto, por ende, seguía generando XML. Da la casualidad que Jasper y iReport mediante permite la manipulación bastante sencilla de XML, por lo cual lo que hicimos es definir conexiones de nuestras salidas o reportes desde iReport a los archivos, a los contenidos XML, ¿sí? Antes Diaguita nos generaba un archivo XML cada vez que veían una salida, ¿sí? En XSL. A partir de que incluimos Jasper, nosotros incluimos un directorio iReport en el temporal, ¿sí? De la aplicación, donde se van almacenando todos los archivos de XML, ¿sí? Cada vez que ejecutan una salida, se crea un archivo con una identificación particular y se almacena con el contenido. La idea es que esto les facilite a ustedes la personalización. Entonces, cuando se van a personalizar una salida, van y copian desde la aplicación de iReport el XML que ustedes están queriendo personalizar de la salida puntual. Entonces, lo que logramos también es hacer que se creen N XML datos como N salidas de la ficha de convocatoria que ustedes ingresaron, ¿sí? Para probar con distintos juegos de datos, ¿sí? Por ejemplo, que tengan convocatoria 1, 2 y 3. Si ustedes ingresaron al ver la salida de la 1 y la 2, se van a generar dos XML. Un XML para la convocatoria de IDIBU de número 1 y otro XML para la convocatoria número 2, ¿sí? Esto le da también la pauta de que ustedes pueden cambiar el XML de datos para probar con distintos juegos. Yo pruebo la salida, acá en mi base de datos de prueba funciona perfecto. Lo prueban ustedes en su base de datos con datos puntuales de su institución y falla. ¿Por qué? Porque por ahí en el proceso de carga de datos hubo otras variables que yo no tuve en cuenta.
acá una regla de negocio, por ejemplo, que no cargan pliego, ¿sí? Algo, por decir algo, ¿sí? Entonces, la salida acá yo la trabajaba con pliego, validé mi diseño en Jasper exigiendo que esté el pliego, y ustedes cuando diseñan su salida o trabajan con su base de datos no tienen pliego, entonces les falla la salida, ¿sí? Entonces, esa cuestión de esa variación de datos la podemos subsanar, digamos, con el XML, con esa identificación. Nos ayuda muchísimo, nos beneficia, ¿sí? Siempre que quieran tener un XML o actualizar el XML, entran a la salida puntual, ver pliego, por ejemplo, la convocatoria, ¿sí? Y cada vez que se ingresa se genera de nuevo ese XML. Están identificadas de forma similar al archivo de templates, ¿sí? Con el que ustedes tienen que personalizar. Por ejemplo, si ustedes personalizan 6 fichas convocatorias anexo.xsl, ¿sí? Cuando ustedes vayan a trabajar ahora con el XML de datos, para Jasper van a buscar 6 fichas convocatorias anexo.jrxml y el directorio, ¿sí? Y el XML de datos va a ser 6 fichas convocatorias anexo, entre paréntesis, la peculiaridad de la salida, ¿sí? O sea, el número de la convocatoria a la cual está asociado. .xml, ¿sí? Entonces ese va a ser el archivito que se va a generar con ese nombre. Una facilidad para que puedan identificarlo después en el directorio. No se ve nada, ¿no? No se ve nada. Bueno, ahora después en el corte le pasamos las presentaciones, cada uno también, y ahí lo van a poder ir viendo, ¿sí? Escribí la suba del foro y se dejaron. ¿Las tenés? Sí. Sí. Creo que ¿Todos tienen usuario del foro? Bueno, la suba del foro y se la dejaron, se la pueden ir viendo. de última yo actualicé algo, pero ahora en el corte te paso y vos las resubís en más. El archivo de XML de datos no es más que lo que ustedes ven desde el sistema en la operación ver datos XSL, ¿sí? Esa operación que se incluyó en el sistema en cada una de las etapas le mostraba los datos de la ficha en una rabia así en rojo, de esta forma, gigante, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que tenga cada uno. Y ustedes, en base a eso, iban al XSL y editaban y miraban así, y venían pegados acá. Bueno, el XML es esto, ¿sí? Es esto que ustedes veían dampeado en la pantalla, ahora en un archivo con datos, digamos, que les permite trabajar desde el iReport de forma desconectada con la aplicación. Este XML, para orientarlos un poquitito en cuanto ustedes quieran personalizar intensivamente la aplicación, proviene de 2 lugares puntuales, o sea, de dos acciones puntuales. Una, de los controladores de negocio que están definidos dentro de la aplicación de Yaguita, los CN, ¿sí? Para la jerga toda, digamos, los CN que tenemos definidos en Yaguita, por ejemplo, el CN convocatorias, ¿sí? El CN convocatorias tiene una relación con tablas, ¿sí? La tabla de convocatorias renglones, SCP, digamos, convocatoria, SCP convocatoria renglones, o tal, después SCP solicitudes, SCP solicitudes, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esa relación de tablas está ahí. Si ustedes van al todo editor, después lo vamos a ver mañana, despliegan el CN convocatoria y van a ver la estructura que tiene, o sea, todas las tablas partícipes. Cuando se hace un dump de XML de la etapa de convocatoria, se hace un dump del XML de todas esas tablas para esa convocatoria particular, ¿sí? Para la convocatoria ID2, por ejemplo. Entonces, este XML de datos es lo que está en la base de datos mapeado con el CN, ¿sí? Es un mapeo directo. Aparte, como los XSL tenían un problema de que se quería trabajar con colecciones de datos extra o manipularlos de alguna forma, y desde XSL no había la capacidad de ejecutar XQuery, por ejemplo, lo que se hizo fue agregar en las zonas, ¿sí? Ahora vamos a ver mañana dónde están las zonas, qué son las zonas, pero en las zonas de cada una de las etapas o procesos, ¿sí? Se agregó la capacidad de, acá dice, es un array con 2 claves puntuales, una clave que es ver pliego y otra que es ver anexo. Estas claves se corresponden con las salidas, por ejemplo, de la etapa de convocatorias que tenemos disponible. Sí, la salida que tenemos en convocatoria es ver pliego y otra ver anexo. Hay otras más, pero se enfocan de forma distinta.
Estas entradas en el array tienen clave, ver, pliego, y el valor es una forma de definir cómo llamar estáticamente a métodos de las clases para obtener datos, ¿sí? Acá dice dado convocatorias, get renglones, rubros, convocatorias. Entonces, esta entrada lo que hace es, nosotros parseamos y decimos, esta es la clase, dado convocatorias. Este es el método get renglones, rubros, convocatorias. Llamamos a este método de la clase dado convocatoria con, por ejemplo, estos parámetros, ID convocatoria, ¿sí? Y acá tiene la ID convocatoria. De esta forma nosotros subsanamos un problema se subsanó, mejor dicho, quiero decir, antes de que eso llegue, eso lo estaba, la forma de incorporar datos personalizados a las salidas. Por ejemplo, si una institución quiere cruzar los datos de la solicitud de los renglones con otra cosa y con otra variable, bueno, diseña un método PHP que toma el ID de la convocatoria de entrada y genera un array de salida con su estructura particular, ¿sí? Estos datos son incluidos al final del XML de datos, ¿sí? Al final del XML que obtenemos del CN, son incluidos al final y se agregan. Y esos son datos extra disponibles que no son parte del CN, pero que sí nosotros le incorporamos por métodos estáticos. Esta forma, hay muchas características o peculiaridades o validaciones dentro de la aplicación con respecto al juego de datos que son hechas en estos métodos, ¿sí? Ustedes van a ir viendo después y van a ir recorriendo la zona seguramente, van a empezar a identificar, ver solicitud, la entrada, y van a ver que ver solicitud tiene una llamada al dado solicitud suministro, tal método con el parámetro de solicitud. Y por ejemplo al dado consultas, y al obtener datos de un método puntual que ordena los datos y elimina registros puntuales de esos datos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un dampeo, ¿sí? Acá tenemos un dampeo justo del ver datos XML que dice índice get renglones, rubros, convocatorias. Justo lo puse al mismo, bueno, que es este método acá, get renglones, rubros, convocatorias, como para que tengan una relación. El XML de datos no es más que un XML normal, con la estructura así. Siempre va a tener una raíz que es de acorde al CN con el cual estamos trabajando, ¿sí? Esa es otra peculiaridad como para poder ubicarse. El CN convocatoria es el índice dentro de Data es convocatorias. Dentro de este XML hay un segundo nodo, ¿sí? El nodo convocatoria, ¿sí? Que engloba todo, que acá yo no lo puse, pero ¿qué hora tenemos? Esto era para mostrarle con las animaciones del LibreOffice que me mostraba uno por uno y acá se encimó todo. Yo lo voy explicando. Este es el nodo raíz principal. Por ejemplo, estos son todos los atributos, ¿sí? Por ejemplo, expediente, número, es un atributo del nodo convocatoria, ¿sí? Este es el nodo acá. Estos son atributos con valores, ¿sí? La ven en el XML. Y vemos que también hay subnodos dentro del nodo convocatoria, que por ejemplo circulares, que está vacío. Van a ver que circulares tiene una barrita al final, entonces es un nodo vacío. Van a ver que el nodo pliego que está acá no tiene la barrita al final y sí tiene datos. O sea, todo lo que sea renglones o registros múltiples en una colección está identificado con un nodo de tipo registro, ¿sí? Siempre está englobado en un nodo registro. Esto lo van a ver en toda la manipulación de XML y en todas las salidas. Esto es lo que le permite después con iReport iterar las colecciones, que sean registros, ¿sí? Se van a ver que los atributos del nodo registro son ID pliego, o sea, datos de un pliego puntual, pero podemos tener uno o muchos. ¿Sí? Al costo del pliego, la idea era mostrarle acá cómo llegar, cómo referenciar hasta el costo del pliego. Este es el raíz. Si nosotros queremos acceder a un atributo de, por ejemplo, expediente número, o acá en este caso de la prioridad, lo que tenemos que hacer es identificar la ruta completa para poder trabajar con XPath, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, esta es la raíz es una barrita, ¿sí? Entonces, acá yo puse para referenciar
A esto acá nosotros lo hacemos barra convocatoria, barra convocatorias, barra convocatoria, barra arroba prioridad, ¿sí? Es la forma de referenciar a los atributos con arroba adelante. Ahora, si nosotros queremos llegar al costo del pliego, la ruta acá sería barra convocatorias, barra pliegos, barra registro, barra arroba costo pliego, ¿sí? Van a ver que después en los reportes maestros, cuando incluyen los subreportes, tienen en la consulta, vamos a decir, en el dataset definido, tienen el XPath que apunta, que disecciona, digamos, el conjunto de datos a este conjunto, a, por ejemplo, tag pliegos, ¿sí? Si nosotros después queremos trabajar con las circulares, tenemos que hacer que esto se acote simplemente a este punto, ¿sí? Esta es la necesidad de manipular un poco el XPath. Si nosotros queremos acceder a cosas que están dentro de convocatoria, podemos hacerlo de forma directa o acá con la ruta. ¿Sí? Acá se ve. Claro, tiene que mirar la estructura del XML y el iReport tiene el visor, ¿sí? Que le permite visualizar. No sé qué hora estamos, unos 11 minutos. Vamos a empezar entonces a trabajar con la máquina virtual. Vamos a crear una nueva conexión, ¿sí? O sea, vamos a entrar en el sistema, vamos a ver una salida que se genere el XML y después vamos a ir al iReport y vamos a hacer una conexión a ese XML y ahí hacemos el break. ¿Está? A ver, eso que tiene que ver ahora vamos a ver que tenemos el archivo que lanza el servicio. Solo el modo de desarrollo. Sí, sí, sí. Abran las máquinas virtuales, ¿sí? Inicienlas. A ver, yo voy a hacer lo mismo acá. Abren el VirtualBox, ¿sí? La máquina virtual se llama personalización, debería de iniciar sin mayores contratiempos. La idea es que no nos animamos a ponerle un Linux, un Debian virtualizado así para que lo manipule, pero esto es lo mismo, digamos. Estamos corriendo la iReport, una instalación de diaguita de producción acá en esta máquina virtual, y para mañana también hay un diaguita en entorno de desarrollo, ¿sí? Todo instalado y configurado como para que podamos trabajar para la audiencia. Y por eso es tan rápida lo que es Windows también, porque es muy rápido. Y bueno, buenísimo, buenísimo que funcione rápido. Más bien de Windows. Vamos a ingresar al sistema primeramente. Yo lo instalé directamente acá en localhost producción, ¿sí? La ruta sería localhost barra producción. Nos ingresa una instalación 2.0 de Ciudadita. Si alguno no la vio todavía funcionando, de nuevo el estilo celeste, digamos. Todo también es el aire de diseño plano, digamos, que se empieza a utilizar. El usuario muy seguro toda, con su contraseña igualmente segura. Tiene 18 caracteres, solo que nosotros por cuestión de visual le entramos 4. La contraseña. Y como para que todos tengamos el mismo ejemplo y digamos el mismo XML de datos, vamos a dirigirnos a una convocatoria autorizada, ¿sí? La que es CDI 5 2010, ¿sí? Vamos a ingresar a esa convocatoria. ¿Sí? Acá. Bueno, acá bueno, tenemos el navegador de operaciones de la ficha. Y por último acá escondido está ver pliego. Si le dan al ver pliego, hay que buscar
les debería tirar este error. En producción o en desarrollo, cada vez que ustedes quieran ver las salidas, tienen que tener sí o sí el servicio de Jasper corriendo, ¿sí? Acá está tirando el warning de que no lo tienen. Volvemos esto para atrás. Lo que vamos a hacer entonces es iniciar el servicio. Yo no lo puse para que arranque por defecto porque no me interesaba, me gustaba más que ustedes lo corran y lo corran siempre para el curso. Entonces, venimos ¿Puede ser a... que mientras estás trabajando se corte ese servicio? Puede ser, puede haber un error. Sí, sí, sí. Puede colgarse, digamos, o sea, es un software. Ah, está bien. Y solo se lo disfruta desde la máquina. No necesita molestar a otro que lo haga desde el No, justamente. O sea, por defecto, o sea, así como está ahora, tiene que ejecutarse localmente, sí o sí. No hay forma de correrlo. Deberían ustedes tocar algo en el TOA para poder correrlo en otro lugar. Eso no van a inicio a ejecutar el CMD, abren la consola de comandos. Por más que estoy en Windows, todavía no pasa. Y vamos a navegar un poquitito acá ahora a la ruta de directorios. Vamos a hacer, para los que sepan de DOS, vamos a hacer CD, punto a punto, nos va navegando un nivel hacia atrás. ¿Sí? Y ahí vamos a utilizar el nuevo CD espacio taller para ingresar a la carpeta taller, que es donde yo tengo hecha las instalaciones. Un dir, por ejemplo, listo el contenido, van a ver que si lo navegaron con el explorador de Windows, la carpeta taller tiene un directorio de desarrollo, producción y producción personalización y un instalador. La idea es que ingresemos al directorio producción, o sea, de producción, CD diaguita, ¿sí? Que es la estructura, CD taller, después producción, diaguita, aplicación, ¿sí? Van a ver que dentro del directorio bin, si no lo habían explorado alguna vez, están los binarios, distintos binarios que distribuimos para que ustedes puedan ejecutar el servicio de reportes en Linux o en Windows. Y también hay dos más para la limpieza temporal. Limpia temporal. La idea es que ejecuten diaguita reportes.bat. ¿Sí? Le dan, ejecutan, le dan un enter. Les va a mostrar, por ejemplo, en la consola el log de ejecución del servicio Java, ¿sí? Del Java Bridge, ¿sí? Es lo que le decía. Estamos corriendo con Java, un servlet, un pequeño servlet ejecutando en el puerto 8081, ¿sí? Acá lo detalla. Que ese servlet está enlazado al jar del Java Bridge. Nos está diciendo que el default log level está en 5, o sea, yo al bate se le puse en 5. Y lo que va a hacer es nos va a hacer mucho detalle del debug de cada vez que ejecutamos una salida. Todo eso vamos a traer ahí y van a ver que es mucho. Si ustedes por ahí tienen errores, lo pueden poner a 3, que es un debug más reducido. Reducido, digamos, porque también es bastante Ahora, interesante. creo que fue lo que escuchaste a yo acá, se va activando, o sea, no te dice que te activa en otro lado. No hizo nada. La consola queda tomada así, ejecutando este bat, queda tomada así, no se libera y queda, entonces eso es el único indicio que tenemos de que el servicio está corriendo, ¿sí? En Linux el script de inicio se puede poner en el init.d y tiene un PID relacionado, digamos, se lanza un PID del proceso, o sea, eso más o menos creo que está funcionando. Yo lo hice y lo distribuimos, no sé si algunos ya lo usó de los que están en producción todavía, ¿sí? ¿Funciona? Y entonces, ¿esto qué hacemos? Un más uno, dos. Entendí, funciona, ponemos prueba, pero funciona. Bueno. ¿Y esto cómo se puede hacer? ¿Se puede estar subido en la página o no? Sí, también está en la wiki de instalación, está todo documentado, digamos, incluyendo el paso de config de instalación de Jasper, que está después de lanzar esos servicios.
Y esto se quedaría así mientras trabajo. Sí, exacto. En el servidor de producción eso está corriendo constantemente. De ahí volvemos a nuestra aplicación y ahora, si le dieron atrás del error del navegador, ahora vuelvan de nuevo a ejecutar ver pliego, ¿sí? Y gracias a la velocidad y el RAM que tenemos, podemos esperar más o menos 45 segundos a 1 minuto y tenemos la salida en PDF. Deberíamos tener la salida en PDF. Ahí. Debería darle para abrir el PDF acá. En el Discord. O descárguenselo como quieran. Si le doy a Discord, tengo el pliego de condiciones particulares 5/2010. Hasta ahí estamos, ¿no? Pudieron generar todo el PDF, les funcionó. ¿Sí? La idea era mostrarles un poquitito cómo hacer que se genere siempre este XML de datos para poder trabajar con el diseño de los reportes. Ahora vamos a dirigirnos un ratito a la máquina virtual. ¿Sí? Pueden abrir el explorador de Windows. Vamos a navegar un poquito el directorio acá, les voy a mostrar la carpeta taller donde tenemos instalado un entorno de producción de Ideita, aplicación. Esta es la estructura de un Ideita de producción, ¿sí? Que van a ver dentro del directorio temporal. Se crea. Cada vez que ejecutamos la salida de esta, se crea esta carpetita y report. Y cuando ejecutamos la salida, se creó este archivito, 6 fichas convocatorias, entre paréntesis, convocatoria 5/2010. ¿Sí? Cada vez que ustedes ahora sí siguen navegando el sistema y entran a otra salida y le dan ejecutar la salida, ver pliego, ver solicitud, ver anexo, ¿sí? Se van a ir generando estos XML para el número. ¿Sí? Lo que vamos a hacer, por ejemplo, teniendo un servidor de producción, copiarnos estos XML de datos, copiarnos el que queremos puntualmente hidratar para trabajar después la personalización, copiarlo y descargarlo en nuestra máquina local y ahí sí trabajar con InReport. Como nosotros tenemos acá un entorno local, vamos a trabajarlo ahí donde está. La idea es que ustedes se lo descarguen, teniendo en cualquier tipo de servidor. Perdón, ¿puedo interrumpir un segundito? Sí. Matías, ¿no? Está buscando un segundo. No, es Si tienen dudas, preguntas, la idea sería que ustedes vayan ya cocinándolas acá en el lugar, en el momento, y vayamos avanzando sobre todo. Tienen por ahí sugerencias, digamos, si algo que van viendo que podría cambiarse, por ejemplo, los que ya tienen en producción o que los que ya están personalizando vieron que hay ciertas dificultades con algo. Es interesante que vayan volcando esas inquietudes también, así las vamos viendo. Está bien lo que decía. ¿Sí ven? Lo que vamos a hacer ahora es iniciar el iReport, ¿sí? En la máquina virtual. Vamos a crear una conexión nueva desde el iReport a ese archivo XML que acabamos de generar, ¿sí? Esto es lo que generó la salida que hicimos antes. Exacto, ese archivo. Supongo que yo quiero volver a trabajar esta misma. ¿Se puede visualizar esto ya? ¿O no? ¿O vas a tener alguna nueva decir que?
Cada vez que vuelvan a entrar en la ficha, se va a regenerar el mismo archivo, ¿sí? Se regenera. Claro, siguiendo el patrón de nombres, si coincide con un archivo existente, se sobreescribe totalmente el archivo O existente. sea que yo no tengo manera de hacer esto mismo. Supongo que por cualquier necesidad no quisiera volver a imprimir exactamente lo que yo tengo. No, esto ya es un paso que está desacoplado de la impresión del sistema. O sea, es como un residuo de la impresión. Un residuo que nosotros tratamos de dejarlo activo ¿para qué? Para que facilite la personalización. Pero no sirve en ningún punto para volver hacia atrás en la estructura. Sí. Tengo una consulta, volviendo a la estructura que mostraste antes en el Explorer. Vos tenés, de hecho tenías subcarpetas, subreportes Sí. con archivos generales, ¿no es cierto? Sí. Yo ahí estoy viendo, por ejemplo, 6 ficha convocatoria tiene un archivo que se llama renglones.jasper, ¿sí? Y ese mismo renglones.jasper está en otro subreporte. Que se llama renglones.jasper, sí. ¿Eso está hecho adrede, así, digamos, son los mismos archivos pero están duplicados? Son archivos similares. Yo traté de buscar nombres comunes para organizaciones lógicas comunes, ¿sí? Datos generales, si bien los datos generales de la solicitud no son lo mismo que los datos generales de la convocatoria, el subreporte tiene el mismo nombre, ¿sí? Entonces ustedes cuando ven un archivo suelto y dice datos generales, ustedes ya saben que se trata de los datos generales, de la sección de datos generales de esa salida. De esa salida. Claro, de esa salida puntual. Nunca son iguales entre todas las salidas, digamos. ¿Sí? Eso. Es un encabezado para varios reportes. Claro. Tenés que copiar, duplicar y pegarlo en cada uno de los directorios del reporte particular. Tenés que hacer eso. Sí, tenés que hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos dando la posibilidad de que ustedes personalicen una salida particular, ¿sí? Vos te llevas esos directorios y lo pones en el directorio de personalización. Ahora, si esto está enlazado a su vez con un renglón en general, vos tendrías que traerte ese renglón en general. Lo pones acá, pero si personalizaste el renglón en general, te tendría que afectar a las otras salidas también. Entonces tendrías que empezar a cargar todas las dependencias, ¿sí? O tendríamos que tener un directorio de includes, o sea, un directorio superior que nos permita hacer definiciones globales, genéricas y ponerlo ahí, digamos, que o sea, empieza a agregar más complejidad y más ruido, digamos, al proceso que no nos parece necesario. Cada subcarpeta. Claro, cada subcarpeta depende sí o sí del reporte maestro y va de la mano con el reporte. Por más que veas nombres repetidos, digamos, lo que está en su directorio pertenece a esa etapa y a esa salida particular. Vas a ver que hay renglones.jasper, renglones.jrxml por todos lados. Y datos generales lo mismo. Y observaciones que en realidad no tienen nada diferente entre uno y otro también hay por todos lados. Claro, ustedes tendrían que saber que tendrían que poner el includes en personalización y allá llevarlo también. O sea, parece que les complica más en vez de beneficiar. Lancen el iReport en su máquina virtual. ¿Sí? Creo que yo dejé un icono en el escritorio de la máquina, ¿sí? Que tiene iReport 5.10. No va a demorar también un poquito. Ahora estoy tirando una excepción de Java.io, le dan cancelar nada más y está. Y esto es más o menos la interfaz de la iReport sin nada. Arranco una página de inicio que yo la cierro. ¿Qué es lo que decía la toolbar? Lo que muestra con preponderancia es la conexión. Tiene un botón donde editamos, tenemos el editor de conexiones y tenemos un combo donde nosotros podemos seleccionar de todas las conexiones que tengamos una en particular para tenerla activa. ¿Sí?
Acá abajo está bueno, la ventana de reportes, de salida, de ejecución. Cuando compilemos y cuando ejecutemos, acá nos va a demostrar un detalle. Cuando tengamos errores en diseño, también lo va a mostrar acá. Es como que nos va a retroalimentar un poquito iReport por las ventanas de salidas. Lo que vamos a hacer ahora es crear rápidamente una conexión y al break. Le damos clic en el botón de la base de datos con un conector. Nos va a listar que tenemos dos conexiones. Yo, por ejemplo, quiero borrar esta, digo new. Esta es la flexibilidad de iReport. Si después ustedes quieren generar salidas con interacción de otros sistemas, podrían en un reporte tener múltiples conectores a distintos orígenes. Tengo entendido que se puede. Nosotros trabajamos con el tercer tipo de origen de datos, que es XML File Data Source. Podrían trabajar con una conexión a una base de datos por JDBC, podrían trabajar una conexión de Hibernate, ¿sí? Planillas de Excel de Microsoft, o sea, de MongoDB, ¿sí? Una base de NoSQL, o sea, hay mucha flexibilidad para los orígenes de datos de la red. Le damos el de XML File Data Source, siguiente. Y esta ventanita es principal para la configuración de la conexión, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes tienen el nombre que ustedes van a ver después visualmente en el combo para seleccionar. Les conviene poner nombres significativos, ¿sí? Por ejemplo, para el anexo de convocatoria, no pongan anexo si es que tenemos anexos en otros lados también, ¿sí? Entonces, si tenemos anexo de convocatoria, pongan convocatoria _ anexo. Entonces, sabemos que esa conexión apunta a datos de un anexo de convocatoria. Si tenemos a la ficha de bienes patrimoniales, o sea, pongan bien patrimonial, o si es de alta de bien, o si es de la ficha, es de la ficha. O sea, si ya es del bien final, o si es una alta, o si es una solicitud de alta. O sea, hagan esas diferenciaciones porque después el combo va a tener lo que le va a mostrar lo que está acá, para que ustedes sepan a qué es. Por cada una de las salidas, ¿sí? O sea, por cada uno de los tipos de salidas, ¿sí? Uno para la convocatoria, uno para el anexo convocatoria, uno para la solicitud, uno para el bien patrimonial. ¿Cómo? Si esta apuntada directamente a una base de datos, no haría falta. Es que acá ustedes, si estuvieran apuntando a una base de datos, tendrían el SQL con el cual obtendrían un conjunto de datos, ¿sí? O sea, esa es la singularidad que va a tener cada O conexión. sea que, por ejemplo, en TOA, para mostrarte el cuadro final, usamos el conf cuadro, ¿verdad? Que el conf cuadro es el que te permite mostrar el cuadro con los datos que vos pedís. Sí. Yo creí que cuando y esto, para poder usar con TOA, usar la función de Casper Record. No, porque esto está... Esta es para la prueba, para hacer review. Claro, toda esta conexión... Claro. Esto todo lo que estamos haciendo es para trabajar con el iReport localmente. Sí. Simplemente para hacer el diseño local. Esta conexión, estamos apuntando a un archivo de XML de datos que es un residuo de la visualización que nos produce el sistema nada más, como para facilitarnos el diseño. Sí. Desde el sistema, esta conexión a este archivo de datos se hace en tiempo de ejecución, ¿sí? El TOA internamente toma el XML de datos y le pasa la salida, ¿sí? Le hidrata, digamos, sin convertirlo a archivo, ¿sí? Cuando lo tiene todavía en memoria. Hace eso. Lo que nosotros hicimos fue meternos en ese paso y una vez que hizo eso de generar el XML, el pasarle por memoria los datos, nosotros los volcamos en archivo ahí, en ese punto justamente, y ahí se genera el PDF con el residuo acá del XML de datos. ¿Sí? Entonces, eso permite que vos ahora te vas a tu PC de desarrollo tranquilo, alejado del servidor, y repliques un reporte como sería en el sistema. Localmente en tu máquina, sin el sistema, ¿sí? Con el XML de datos. Le dan un nombre, por ejemplo, estamos en la etapa de convocatoria. Convocatoria. Bueno. Vamos a seleccionar, vamos a hacer browse, vamos a ir a PC, ayer, ahora.
aplicación, se van al temp de la aplicación, se van al directorio y report. Y acá una sugerencia, ¿sí? Yo cuando estuve diseñando primero seleccionaba este archivo directo y lo enlazaba a la conexión. ¿Qué pasa? Tengo una conexión a un 6 fichas convocatorias, pero al 5.2010 también de la convocatoria. O sea, me enlacé mi conexión a uno puntual. ¿Qué pasa si ahora quiero probar con datos de la convocatoria 10, por ejemplo? De la 15. Tengo que venir y reemplazar este archivo o cambiar la configuración. Pero si reemplazo el archivo tengo que ponerle el nombre exacto. Entonces, rápidamente lo que dije, borro lo que está entre paréntesis y dejo un archivo 6 fichas convocatorias.xml, ¿sí? Voy y me copio y siempre dejo un 6 fichas convocatorias.xml. Lo bueno de eso es que si yo quiero actualizar los datos, voy y copio en XML el de la ficha, por ejemplo, 10 de la convocatoria y lo pego con el nombre de 6 fichas convocatoria XML y ya actualicé los datos sin venir a reeditar de nuevo la conexión, ¿sí? Entonces, como que hago genérico el nombre del archivo para poder después actualizar datos. Esto le va a permitir a ustedes, cuando estén probando con datos de una salida, diseñaron bien, hicieron bien, lo subieron al servidor, el usuario lo último que va a hacer es entrar a la salida que ustedes entraron. Va a entrar a otra porque necesitan de otra y cuando la previsualizan, ¡plum!, tira error. Entonces ustedes se pueden bajar 2, 3, XML, 5, 10 de distintas salidas, las bajan todo y la van cambiando de nombre, ¿sí? Y van probando con todos esos datos localmente. Entonces como que hicieron una batería de testing mucho más intensiva sobre el diseño que produjeron. Más si tienen opcionalidades dentro del sistema. Para el curso y para el taller vamos a seleccionar simplemente ese mismo archivo. Y algo puntual que no se tienen que olvidar nunca es seleccionar esta primera opción, ¿sí? Esta primera opción lo que hace es, no nos exige ingresar un XPath acá para seleccionar el conjunto de datos, ¿sí? Con esta opción utilizamos todo el conjunto de datos directamente para rellenar el data source, ¿sí? Porque ahora con esta conexión internamente se genera un data source único para reporte. Ese data source tiene que tener como un select asterisco from SCP solicitudes, ¿sí? Una instrucción inicial. Esa instrucción inicial la podemos dar acá. Puedo venir a ser pesado y así, pongamos acá, así, barrita, la raíz del XPath, ¿sí? Como eso no es necesario, todas las conexiones yo hago esto, ¿sí? Entonces enterito el XPath y acá tenemos abajo un botón de test por si quieren probar. Conexión successful, o sea, funcionó. El archivo sí está en el control. Y acá le doy 6, la conexión. Vuelve al listado de conexiones, está chequeada cuál es la conexión por defecto. Esto vamos a ir cambiándolo a medida que vamos trabajando. Cierro. Y esto acá, lo que decía, el combo de conexiones ahora me aparece convocatoria. Después si voy a hacer el anexo de convocatoria, no le pongan convocatoria de nuevo, digamos, a la conexión. ¿No? Pónganle convocatoria guión anexo para ir identificando. ¿Hacemos un break?